Bueno, entonces seguimos pensando cómo esta construcción identitaria, ¿no?, de la mayoría de los trabajadores se construye en Argentina particularmente con el peronismo. Pero James hace fuerte hincapié en que esta constitución de una identidad obrera, trabajadora, se da de una manera doblemente. ¿Qué significa esto? Hay una doble constitución del peronismo y de la clase trabajadora, ¿no? Es una constitución dialógica, hay un reconocimiento por parte del peronismo hacia la clase trabajadora y de la clase trabajadora hay una identificación con este aparato estatal. Entonces nos dice James, la clase trabajadora tiene el estatus, ¿no?, de ciudadano, ¿no? Y esto se expresa bien en la retórica política del peronismo. Y esto, si bien se puede encontrar en algunos discursos de Irigoyen, por ejemplo, es un tanto novedoso porque en el discurso peronista el pleno acceso, ¿no?, a la ciudadanía y a los derechos políticos fue muy constante. Justamente es este atractivo del peronismo que no se limitó a las reivindicaciones políticas, ¿no?, nos va a decir el autor, sino que evocó al restablecimiento de derechos proclamados, pero no respetados, ¿no?, hasta este momento. Y que todo esto se expresó en los lenguajes y en los discursos del peronismo. El peronismo entonces, a partir de sus discursos, pero también de sus acciones, ¿no? Y esto es algo, que James reconoce en la mirada de los trabajadores hacia el peronismo, ¿no?, el pragmatismo y el cumplimiento de los derechos, es también este reconocimiento hacia la clase trabajadora y su integración privilegiada como fuerza social autónoma dentro del aparato estatal. Entonces, en su retórica se subraya este carácter independiente de los trabajadores como clase y su interrelación, pero no dependencia con el Estado, ¿no?, sino una interrelación, una doble constitución de Estado peronista, gobierno peronista y clase trabajadora, ¿no? Y en sus discursos también se pueden ver todas estas improntas de fortalecimiento de la industrialización, ¿no?, que es justamente este modelo económico que le dio, que permitió la incorporación de los obreros en la esfera socioeconómica. También los discursos del fuerte antiimperialismo y el nacionalismo, ¿no?, que fueron ejes y que estuvieron muy presentes en el discurso peronista, y esta lógica de un fuerte intervencionismo estatal. Bueno, continúa James, y en los textos de Luna también se puede ver, ¿no?, como a partir, del 17 de octubre, estos obreros tienen una presencia nunca antes vista en la esfera pública, en la esfera política, ¿no? Y es una visión que ahora es digna de crédito, ¿no?, en su carácter, que los obreros consideraban el carácter concreto y creíble del discurso de Perón. Hay algunas líneas en el texto de Luna, ¿no?, en esa documentación que le hace justamente el 17 de octubre, donde muestra, le preguntan, ¿no?, a las personas, a los obreros, por qué estaban ahí manifestándose el 17 de octubre, y los obreros hacen el signo de que se tocan los bolsillos, ¿no? Y eso es una clara expresión, del carácter concreto, ¿no? Perón cumple, dicen. Bueno, James entonces comprende que el vocabulario del peronismo es visionario, ¿no?, y a la vez es creíble, que todo esto viene, a marcar un quiebre y un contraste con discursos abstractos, ¿no?, de adversarios políticos al peronismo,
cargados de un contenido fuertemente nacionalista y donde la clase trabajadora nuevamente tiene, digamos, este especial lugar en sus políticas y en sus retóricas. El peronismo, nos va a decir James, entonces supo tomar la idiosincrasia de la clase trabajadora y glorificarlo, ¿no? Entonces su impacto va a ser herético, en el sentido de que esta mayor incidencia de la clase trabajadora en lo social y en lo político se evidencia en la ampliación, ¿no?, de este gremialismo, en el número de parlamentaristas, ¿no?, que vienen digamos, de la cuna sindical, y también otros aspectos simbólicos no menos importantes, como el orgullo, el respeto propio, la dignidad, ¿no? Y este contraste tan fuerte que marca, digamos, como algo novedoso del peronismo entre la oligarquía, ¿no?, los gobiernos oligárquicos de antaño, y este nuevo quiebre donde justamente la clase trabajadora se encuentra glorificada y en un espacio importante en la esfera pública y social. Bueno, en este mismo sentido hay una reconversión de los símbolos de la humildad y de la identidad trabajadora, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es la idea de descamisado, ¿no? Algunos, digamos, conceptos o algunas miradas que habían sido peyorativas para la clase trabajadora ahora se encuentran enarboladas y glorificadas e incorporadas al discurso oficial como aspectos políticos, ¿no? Esto comprende a esta clase trabajadora, que implica una gran visibilización, ¿no?, y una invasión de los espacios públicos que tradicionalmente eran ocupados por las élites. Esto tal vez, digamos, en la actualidad lo podemos pensar como algo muy característico, ¿no?, de las movilizaciones, ¿no? Si hay una movilización masiva, por lo general se hace, digamos, en la Plaza de Mayo, pero para este momento en la historia política y económica y cultural de nuestro país fue arduamente novedosa y fue muy rupturista respecto a las tradiciones de nuestras oligarquías y los espacios restringidos políticamente en las esferas públicas. También se pueden pensar, ¿no?, en términos de estas, digamos, esto tan novedoso de los trabajadores yendo a Mar del Plata, ¿no? Es claro en la distribución y en los sentidos comunes que el día de hoy siguen estando presentes, en que están las playas, ¿no?, las playas de los cabecitas negras, las playas de los pobres. Esto es claramente un síntoma de la época, ¿no? Obreros, trabajadores, familias de trabajadores que ahora ocupan espacios que antes eran tradicionalmente de las élites. Bueno, les recomiendo que hagan una lectura previa al texto de Luna, de los textos de James, donde justamente se piensa esta relación que ahora intenté esbozar así rápidamente, y una lectura más detenida del texto de Luna, donde justamente se documenta estas manifestaciones de la clase trabajadora que irrumpe en los escenarios públicos, ¿no?, con una cuestión no solo de intereses económicos, sino también ¿no?, por todos los derechos políticos que habían adquirido a partir del peronismo, y con esta mirada, ¿no?, de un actor constituido políticamente y socialmente y organizado sindicalmente.